Imaginen una ciudad de 1 millón de habitantes, rodeada por una selva impenetrable. En el siglo XII. Mientras Londres era una aldea de 18.000 personas y París apenas superaba las 20.000. En el sudeste asiático se erigía Angkor, la metrópolis más extensa del mundo preindustrial. Pero su grandeza no residía en sus templos de piedra, sino en algo invisible desde el suelo. Una máquina hidráulica de 1.000 kilómetros cuadrados. Un sistema de gestión de fluidos tan masivo que solo pudo ser mapeado recientemente mediante tecnología láser lidar. La brecha de curiosidad técnica aquí no es cómo tallaron el granito. Es cómo lograron domar el monzón para alimentar a una población que desafiaba las leyes de la capacidad de carga de su entorno. Angkor no era una ciudad con canales. Era un canal con forma de ciudad. Un sistema ultra optimizado que, al alcanzar su máxima eficiencia, se volvió fatalmente rígido. Analizar Angkor desde la teoría de sistemas nos revela una verdad inquietante sobre nuestra propia infraestructura moderna. Cuanto más complejo es un sistema, mayor es su deuda de mantenimiento. Y más catastrófica es su caída cuando la entropía de la información comienza a degradar los nodos de control. Lo que verán no es una ruina arqueológica. Es el cadáver de una supercomputadora de agua que olvidó cómo procesar la realidad. El sistema hidráulico de Angkor funcionaba como un procesador de flujo continuo. Donde los barais, esos depósitos masivos de agua como el Baray Occidental, actuaban como condensadores de energía potencial. 7 kilómetros de largo por 2 de ancho. Excavados a mano para contener 50 millones de metros cúbicos de agua. La ingeniería Gemer no solo recolectaba agua, la programaba. Mediante una red de canales primarios, secundarios y terciarios. El sistema distribuía el recurso con una precisión topográfica que permitía 3 cosechas de arroz al año. Esto generó una ventaja competitiva alimentaria sin precedentes, permitiendo que el sistema social desviara el 80% de su energía a la construcción de templos-estado. Sin embargo, desde la perspectiva de la termodinámica de sistemas, Angkor estaba inyectando orden en un entorno de alta variabilidad. El monzón es un flujo estocástico, impredecible, para mantener la entropía del sistema baja. Los ingenieros Gemeres tuvieron que aumentar la complejidad de las compuertas y los vertederos. Crearon una red tan interconectada que cualquier falla local se propagaba de forma sistémica. En un sistema acoplado de esta manera, no existe el error aislado. Solo existe la cascada de fallos. La infraestructura se convirtió en una trampa de complejidad, donde cada solución técnica para un año de sequía aumentaba la vulnerabilidad para un año de inundación. La degradación de Angkor comenzó cuando la entropía de la información técnica superó la capacidad de transmisión del sistema social. La gestión de un sistema hidráulico de 1.000 kilómetros cuadrados requiere una burocracia técnica altamente especializada. Un repositorio vivo de datos sobre caudales, sedimentación y resistencia de materiales. Si aplicamos un análisis de redes, vemos que el conocimiento estaba centralizado en una élite sacerdotal técnica. Cuando las rutas comerciales cambiaron y el sistema político comenzó a fragmentarse, los protocolos de mantenimiento se volvieron ruido. La entropía de la información técnica significa que las órdenes de dragado ya no llegaban a tiempo, o que los materiales utilizados para reparar las brechas eran de menor calidad. El sistema físico empezó a desincronizarse del sistema de gestión. Los canales comenzaron a llenarse de sedimentos, reduciendo el ancho de banda del transporte de agua. Un canal obstruido en el norte de la ciudad no era solo un problema local. Alteraba la presión hidrostática de toda la red sur, provocando reventones en los diques que sostenían los campos de arroz. El sistema entró en un estado de caos determinista, donde pequeñas variaciones en la lluvia provocaban oscilaciones salvajes en la disponibilidad de alimento. La ventaja competitiva se transformó en una carga sistémica insoportable. El comportamiento humano durante el colapso de Angkor refleja una parálisis cognitiva ante sistemas que superan nuestra escala de comprensión. Los habitantes no abandonaron la ciudad por una invasión súbita. La abandonaron por una erosión de la confianza en la infraestructura. La psicología de la retención nos dice que el ser humano tolera el riesgo siempre que el sistema proporcione estabilidad. Pero cuando el sistema hidráulico empezó a fallar, el contrato social se rompió. Las familias campesinas, los nodos operativos del sistema, empezaron a desconectarse de la red central para buscar microsistemas de subsistencia más resilientes en el sur. Esto es una migración de la complejidad a la simplicidad.
Un aumento de la entropía social que dejó los grandes templos como cáscaras vacías. El colapso fue una retroalimentación positiva, menos personas significaba menos mantenimiento. Menos mantenimiento significaba más fallas. Y más fallas provocaban más huidas. El sistema Gemer murió de éxito. Se expandió tanto que el costo energético de mantener su propia estructura superó los beneficios que otorgaba. Es el destino de todo sistema que ignora los límites de la termodinámica. Desde un análisis forense de la infraestructura. Los sedimentos en los canales de Angkor muestran una firma geológica de desastre. Capas de arena gruesa depositadas por inundaciones repentinas. Seguidas por periodos de estancamiento total. El sistema hidráulico ya no era capaz de amortiguar los picos de energía del entorno. Se había vuelto quebradizo. La ingeniería Gemer intentó desesperadamente modificar el sistema. Construyendo nuevos canales que cortaban los antiguos. Pero esto solo aumentó la entropía estructural. Estaban intentando parchear un código fuente corrupto mientras el programa seguía corriendo. La lección para la modernidad es clara, la resiliencia no es lo mismo que la eficiencia. Angkor era extremadamente eficiente. Pero cero resiliente. Cuando el clima cambió y los monzones se volvieron erráticos. El sistema ultra optimizado no tuvo memoria de seguridad para adaptarse. La información sobre cómo manejar el sistema en crisis se había perdido o nunca se generó. Prefiriendo la optimización para el escenario ideal. El resultado fue el silencio. Una ciudad devorada por la misma selva que una vez creyó haber conquistado. La desaparición de la civilización de Angkor nos obliga a reconsiderar nuestra dependencia de los sistemas invisibles. Hoy vivimos en ciudades que dependen de redes eléctricas y de datos cuya complejidad es órdenes de magnitud superior a los canales de Camboya. La entropía de la información en nuestra era es gestionada por algoritmos que pocos entienden. Si el flujo de datos se detuviera, ¿cuánto tiempo tardaríamos en olvidar cómo funciona nuestra propia casa? Angkor es el espejo de nuestra fragilidad. Un monumento a la idea de que la tecnología no es una línea ascendente, sino un ciclo de orden y desorden. La ventaja competitiva de una nación no está en su infraestructura física, sino en su capacidad para reducir la entropía de la información y mantener el conocimiento operativo ante el caos. Los templos de Angkor siguen ahí. Hermosos y majestuosos. Pero son solo lápidas de una máquina que dejó de funcionar porque sus creadores olvidaron que el agua, al igual que el tiempo, siempre busca el camino de menor resistencia. Y ese camino suele ser el que atraviesa nuestras debilidades sistémicas. El colapso de Angkor no fue un evento. Fue un proceso de desaprendizaje técnico. Una lección de 1000 años que nos advierte que la complejidad es una deuda que siempre, tarde o temprano, viene a cobrarse. El estudio de los anillos de los árboles en la región confirma que Angkor enfrentó una megasequía de décadas seguida por monzones de una violencia sin precedentes. Este choque térmico y fluido dinámico fue el cisne negro que el sistema no pudo procesar. La teoría de sistemas aplicada aquí nos muestra que la rigidez del diseño impidió la evolución del subsistema de drenaje. No había válvulas de escape. No había redundancia. El sistema era una jerarquía de control total que colapsó ante la anarquía climática. La entropía de la información técnica se manifestó como una incapacidad de predicción. Los ingenieros del siglo XIV estaban usando herramientas mentales del siglo XII para problemas del siglo XV. El desajuste temporal terminó por destruir la infraestructura física. Hoy, caminamos por las calzadas de Angkor y vemos belleza. Pero un ingeniero ve una advertencia. Ve la prueba de que el exceso de orden genera su propio caos. Y que el conocimiento es lo único que nos separa de ser. Nuevamente. Una curiosidad arqueológica para los que vengan después. De entre las ruinas de nuestra propia complejidad.